concepto de la obesidad es una enfermedad neuroendocrina crónica. Está hablando que es un proceso que no se cura, que tiene varios factores, y desde la parte cultural, ambiental, hay un medio obesogénico en México. Los comentarios que hacen las personas hacia el aspecto de otros tienen mayor peso que el que creemos. O sea, el entorno está influyendo en eso. Muchas veces sí, influye el entorno. El medicamento, la cirugía, el hacer ejercicio deben de ser un proceso básico, pero si no cambia sus hábitos alimenticios y no hace actividad física, no va a lograr un cambio a largo plazo. Incluso con estas cirugías que son agresivas, que son cambios en el cuerpo importantes, puede volver a subir de peso. Nosotros como cirujanos primero tenemos que ser buenas personas, hacer ese enlace con el paciente para que él tenga la confianza y decir, ¿sabes qué? Estoy subiendo otra vez de peso, mírenme, y te manden las fotos, o sea, se sienta motivado y respaldado por su médico que fue el que lo vio. Hay una idea profundamente arraigada sobre la obesidad, y esta es que es en el fondo un problema de voluntad. Comer menos, moverse más. Pero si eso fuera cierto, no estaríamos viendo un aumento sostenido de la obesidad a nivel global, ni pacientes que pierden peso y lo recuperan una y otra vez, incluso haciendo todo bien. Así que la pregunta parece ser otra. ¿Qué estamos entendiendo mal sobre la obesidad? Y más aún, ¿qué nos dice eso sobre cómo deberíamos tratarla? Y hoy vamos a explorar un tema precisamente sobre esto. Una de las intervenciones más efectivas y también más controvertidas en este campo, que es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica realmente introduce una idea radical en este contexto, que es modificar el cuerpo puede ser más efectivo que intentar modificar la conducta de forma aislada. Vamos a ver la cirugía bariátrica no solo como un procedimiento quirúrgico, sino como una forma distinta de entender una enfermedad metabólica, la obesidad. Para eso estoy hoy con el doctor Luis Hernández Miguelena, cirujano bariatra, con quien quiero ir más allá de lo técnico y entender qué cambia realmente en los pacientes y qué no. Luis Hernández Miguelena, bienvenido a Medicina 360. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes y poder platicar de este tema pues entretenido, controversial. Últimamente ha tenido como que un auge. Las personas se interesan más por saber de su salud. Con las redes sociales, tanto para bien o para mal, pues se tiene muchísima información. Y qué bueno que tengas esta área donde podemos platicar algo que creo que puede ser nutritivo para todos. Lo que buscamos en Medicina 360 es precisamente hablar sin mitos, sin prisas, con evidencia sobre los temas que son interesantes para las personas. Y bueno, tú, siendo un experto en cirugía bariátrica, en cirugía metabólica, en cirugía de obesidad, pues este es un tema importante, ¿no? Cada vez más de moda, cada vez más interesante, cada vez más útil. Y la pregunta que hacía yo al principio era precisamente esto, ¿no? Parecería que estamos entendiendo mal el problema porque el problema no se soluciona y se ha buscado cuestiones radicales como son procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿nos puedes explicar cuál es tu enfoque de cuál es el problema de la obesidad y por qué es un problema tan difícil de tratar? A lo mejor va a sonar un poquito aburrido o hasta contradictoria a lo que me dedico, pero creo que estamos siendo reactivos. Queremos hacer o tomar decisiones, por ejemplo, desde la parte del gobierno, que se ponen estos sellos en los productos ultraprocesados. Nosotros como médicos muchas veces regañamos al paciente porque subió de peso o queremos que a base de una dieta estricta algún medicamento haga magia, cuando el concepto de la obesidad es una enfermedad neuroendocrina crónica. Está hablando que es un proceso que no se cura, que tiene varios factores, y desde la parte cultural, ambiental, hay un medio obesogénico en México. Entonces, pues cuando comprendes eso, también obviamente al ser padre, tratas de darle lo mejor a los hijos, tratas de leer otras cosas y ahí te vas dando cuenta que el problema es más profundo. O sea, tenemos arraigada o normalizada la obesidad. Hace poco leía que hicieron un estudio en un hospital del IMSS
donde las personas señalaban que era un peso sano, pero por silueta, y que era un peso enfermo. Entonces señalaban a los pacientes que en teoría tendrían un normopeso entre 19 y 25 índice de masa corporal como pacientes enfermos, o sea, como demacrados, y pacientes que tenían obesidad grado 1, o sea, de 28 a 35, como normopeso. Y si te vas a la estadística, pues casi 3 de cada 4 mexicanos tiene sobrepeso y vamos hacia el 2035, según las estadísticas, siendo conservadores para que la mitad casi sea obeso. Entonces, pues cuando ves todo esto y ves que no hay educación, ves que no se invierte en la prevención, no hay para cuándo acabe. Y además no es un problema exclusivo de México, ¿no? Parece ser un problema Mm. mundial. Y por lo tanto, parece claro que no es un problema solamente de calorías. Si fuera un problema de calorías, ya lo hubiéramos resuelto. ¿Qué otra cosa está fallando en el organismo entonces? Yo creo que ahorita con las redes sociales se tiene más entendimiento y gran parte del problema es que invertimos, vamos muy rápido. Entonces queremos aprender, queremos tener resultados inmediatos. De hecho, ya hay estudios donde las personas estamos perdiendo la capacidad del razonamiento, o de este pensamiento más profundo y queremos ya actuar casi en respuesta. Y esto está ligado totalmente a las redes sociales. Entonces yo creo que a nivel mundial es un problema y otro a nivel más local es que al vivir rápido queremos alimentos y calorías rápidas. Queremos poder ser eficientes y tenemos una idea errónea de qué es ser eficiente. Yo creo que por ahí va el problema. ¿Qué se puede hacer? Invertir mucho en educación, en nutrición y nosotros lo que nos toca como médicos es tratar de que el paciente entienda este contexto. Ahora con lo que vienen de los medicamentos, los GLP-1, son un gran avance. O sea, obviamente ya se tenían conocimiento de los años 80, pero creo que si se aprende a usarlos bien, si dejamos de verlo como un negocio, sino como un beneficio real para el paciente, puede ser un camino hacia controlar esto. Creo que mencionas dos cosas muy importantes, ¿no? Uno, la eficiencia. Parecería que el organismo es muy eficiente, se defiende para no perder peso también, por cuestiones evolutivas ancestrales. Y mencionas otra cosa que es los medicamentos nuevos, los GLP-1, que tiene que ver con muchas cuestiones, pues, neurohormonales, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar un poco de lo que son los procesos fisiológicos neurohormonales de la obesidad? Así, dándolo de un punto de vista así básico, lo que se le explica al paciente, por ejemplo, en consulta es, a ver, hay tres tipos de cuerpos, ¿no? Hay el paciente ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Y tienes que tener la idea de que eso es genética, no lo vas a cambiar. Eso famoso, le decía hace poco en una plática de los huesos anchos, es una variable de 3 4 kilos en verdad, o sea, no existe eso. Hay diferente distribución de grasa dependiendo de la cantidad de estrógeno, o de las cantidades de testosterona, ¿no? Que es el famoso cuerpo en manzana del hombre o de la mujer en que le dicen cuerpo de pera. Estos depósitos de grasa no lo podemos manipular, así ya nos tocó y así va a ser. ¿Qué se le puede hacer o qué tiene que entender el paciente? Que una dieta va a ser el restringirse de calorías o el administrar sus calorías dependiendo de algo balanceado. Que la mejor dieta es la que más pueda durar. Que el medicamento, la cirugía, el hacer ejercicio deben de ser un proceso básico, pero si no cambia sus hábitos alimenticios y no hace actividad física, no va a lograr un cambio a largo plazo. Entonces, lo que trato de decirle siempre es, haz una modificación leve en tu estilo de vida, haz actividad física y aprende a comer bien. La mejor dieta para empezar es quitar la comida, los ultraprocesados, que conozcas un balance de cuánto debes de comer, si tu límite son 2000 calorías, no te excedas de eso. Creo que es el inicio, ¿no? Y ya de ahí pasamos a la parte de los medicamentos, como en este caso los GLP-1. Empezó hace muchos años con uno que, no voy a decir las marcas, era el liraglutide, con unos efectos ahí medio adversos a nivel intestinal. Se logró que de dosis diarias se pasara a la dosis semanal. Posteriormente salió el semaglutide con dos marcas que se posicionaron muy bien, con buenos resultados. De hecho, hay un estudio bien interesante que comparan todos esto a 2 años. O sea, es un estudio multicéntrico, 2 años, y se vio que hasta el 20% de exceso de peso, con una media de 15 a 18%, que es un buen porcentaje. Y ahorita con la tirzepatide, que es la más revolucionaria,
Es muy segura, tiene receptores tanto para GLP-1 como para el GIP, perdón. Y eso te hace que tengas menos síntomas intestinales, mayor pérdida de peso y obviamente el paciente tiene mejor adaptación. ¿Cuál es el gran problema? Son caros, muy caros. Y finalmente lo que estamos viendo es que la intervención de un medicamento no es algo anatómico y radical como es la cirugía y sin embargo funciona. Entonces, la cirugía no es nada más algo tan sencillo como achicar el estómago. Genera cambios en el organismo. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? De qué es lo que pasa? Porque podría ser muy sencillo. La gente a lo mejor a veces entiende, me hicieron pequeño el estómago y por eso me cabe menos y por eso bajo de peso. Y ese es un componente, el componente restrictivo. Pero hay muchos otros cambios que genera la cirugía. Sí, aquí hay que verlo desde el inicio, pues el centro regulador del apetito está en el hipotálamo, o sea, está a nivel cerebral. Y tenemos hormonas que van a ser como la conexión entre el cuerpo y este cerebro, o donde se organizan las calorías. El adipocito o la célula de la grasa va a tener conexión directamente con este centro en el cerebro a nivel de lo que se llama el hambre o centro del apetito. Y hay hormonas contrarreguladoras que te van a dar o mayor hambre o que te van a quitar el hambre, ¿no? Entonces, las que se consideran agonistas, una de ellas se llama grelina, es la hormona que se produce en el estómago. Esta le dice al cerebro, ¿sabes qué? Ya quiero comer. Y hay unas antagonistas que es el famoso efecto incretina. Una de estas sería el GLP-1, que van a hacer que a ti se te quite el hambre, con mediadores como la insulina y otras hormonas. Entonces, el proceso de la cirugía como tal va dirigido a producir un cambio hormonal, en este caso reducir la producción de la grelina, en el caso de la manga gástrica. El bypass gástrico al aislar el fondo gástrico también tiene ciertos efectos en la grelina y hay un efecto incretina que se realiza en estas cirugías malabsortivas que al pasar el alimento por la famosa Y de Roux, que se escucha que es el alimento pasa de la porción superior del estómago a una porción distal del intestino que se llama yeyuno. Esto va a provocar que estas hormonas se produzcan de manera más rápida y va a facilitar el uso de la insulina, va a quitarte el apetito, va a absorberse menos nutrientes, con la responsabilidad que sabemos todos que al absorberse menos nutrientes tienes que tomar suplementos. Entonces, Mencionabas ahorita una palabra que no creo que todos vayan a entender, que es la Y de Roux, ¿no? Que es una alteración en la anatomía que se genera en la cirugía, ¿no? así es. Sí, si se imaginan un intestino como si fueran serpientes de escaleras, tú quitas el cuadro, no sé, del 10, sigue el 11, quitas el 11, lo subes y lo pegas a lo que es el estómago, en la parte proximal, y el 10 lo tienes que unir a algún sitio, porque si no quedaría una asa cerrada. A la hora de pegarlo abajo te queda la imagen como si fuera una Y, por eso se le llama Y, o Y de Roux, o sea, ese es el nombre que se le acuñó a esta cirugía. Y de la misma hay otras técnicas que los que subes únicamente el intestino. La base es, para que no nos compliquemos, es producir una menor ingesta de alimentos y que además se absorba menos también este alimento para que sean menos calorías. Entonces son varios componentes, ¿no? Un componente anatómico, pero hay un componente que tiene que ver con la comunicación entre el intestino y sus hormonas, el estómago y sus hormonas y el cerebro, porque la cirugía se hace en el estómago y en el intestino, no en el cerebro. Es correcto. Y por eso tiene que entender todo paciente antes de operarse y después de operarse que si no está dispuesto a hacer cambios en los hábitos como comer saludable, incluso con estas cirugías que son agresivas, que son cambios en el cuerpo importantes, puede volver a subir de peso. Si tú consumes después, voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Si tú te la pasas después de esto comiendo frappé, que son hasta 500 calorías en un frappé, helados, pasteles, quizá consumas igual el número de calorías que antes. Entonces, la cirugía te va a ayudar a bajar de peso, sí, te vas a llenar, va a estimular el centro de saciedad, pero si no entiendes que hay un centro también de recompensa, que tu cerebro está acostumbrado a que le des mayor cantidad de calorías y que estos cambios son parciales, no tiene un buen resultado. Entonces, Aquí lo que es importante también es entender, y me gustaría que de alguna manera profundizáramos en esto, en que la cirugía bariátrica no debe de ser vista como un último recurso, sino más bien como una herramienta. Algunas personas lo ven así, ¿no? Como ya es lo último que se puede hacer y al contrario, debe de ser como una herramienta
que se suma a un tratamiento de un problema complejo. Entonces, ¿cuándo debería un paciente considerar la cirugía? Nosotros, los médicos, somos muy estructurados y nos basamos en método científico y en estudios para, como siempre, tener nuestro cerebro busca atajos. Entonces, anteriormente había criterios los cuales se consideraba por índice de masa corporal. Hay tres formas de ver si un paciente tiene obesidad, porque al final de cuentas es el exceso de adipocitos, la definición, ¿no? Exceso de adipocitos que se considera obesidad. Entonces, una vez que haces el diagnóstico, sea midiendo el perímetro abdominal, 90 en damas, 100 en hombres, o en estas básculas in body que te marca el porcentaje de grasa, o el índice de masa corporal, que es una relación entre peso y tu talla al cuadrado. Si se establece que tiene una obesidad que se llama grado 1, el paciente normalmente se vuelve candidato si tiene algún trastorno metabólico a cirugía. Si tiene obesidad grado 2, directamente se considera candidato a cirugía. Anteriormente era ese porcentaje de grado 2, se consideraba medio, se veía que se podía hacer. Actualmente se bajó ese porcentaje por un estudio que hicieron hace poco tiempo, en 2017, el doctor Schauer. Estuvo muy interesante porque compararon resultados de una terapia médica agresiva, o sea, y compararon con cirugía bariátrica. Y vieron que en el lapso de 3 y 5 años, los pacientes que estaban en obesidad grado 1 les iba mejor en el control glicémico con hemoglobina glucosilada, logrando un gran porcentaje la remisión de la enfermedad. Entonces, O sea que de alguna manera se ha hecho menos estricto el criterio para operar a un paciente. bajó muchísimo. De hecho, el países asiáticos, que ahí hay una controversia porque parece que comparten mayor genética con nosotros, es hasta 27.5 que consideran la posibilidad de cirugía en caso de enfermedad metabólica descontrolada. Yo creo que puede ser que cambie. Cambiar en los 22 para obesidad grado 1 puede ser que se modifique con el uso de los medicamentos. Entonces, quizá en un futuro sea nuevamente obesidad grado 1 candidato a medicamentos y hasta grado 2 cirugía. Eso hay que dejárselo a los que se dedican a hacer los estudios, pero actualmente es como está, ¿no? Obesidad grado 2 en adelante cirugía, grado 1 si tiene trastorno metabólico de difícil control, se vuelve candidato, siendo en este caso que se le explica al paciente si tiene los recursos y tiene el entendimiento que necesita una dieta con buena cantidad de proteína, siempre guía de nutrición y hacer actividad física y lo pueden mantener, el usar medicamentos creo que es lo correcto. ¿Y cuándo pensarías tú que es útil el que un paciente que ya tiene una cirugía bariátrica utilice además medicamentos? Yo lo que les estoy explicando ahorita, porque en verdad estoy viendo buenos resultados, es si te operaste de cirugía bariátrica, un método restrictivo, ¿no? Que manga gástrica, te pusiste el balón o banda gástrica que ya está en desuso. Y ves que empiezas a subir de peso, tratarte como te hubiera tratado yo si llegaras de primera vez. Si estás en obesidad grado 1, ofrecerte medicamentos. Si vuelves a obesidad grado 2 y vemos que otra vez empiezan las enfermedades, quizá pasar a una cirugía malabsortiva. O sea, hacer un procedimiento extra al procedimiento original que se había hecho dependiendo de lo que le habías hecho originalmente al paciente. Es correcto, aunque siempre es bueno que el paciente, antes de que llegue otra vez, si pesaba 120 kilos, cuando vaya en 100, avísame, no te esperes otra vez a volver al peso que tenías. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El seguimiento que se le da a los pacientes. Yo cuando he operado pacientes para bajar de peso, creo que el que lo hagan en un grupo experto, el que lo hagan con un grupo en el que haya un psicólogo, psicóloga, un nutriólogo, una nutrióloga, que les estén dando seguimiento siempre es importante porque detectan antes cuando las cosas están saliendo de control y son de alguna manera referidos de nuevo con el cirujano y el cirujano puede ofrecer una solución a tiempo. ¿Estás de acuerdo tú con estos grupos multidisciplinarios? Yo dependo totalmente de la nutrióloga, de mi valoración del internista del apoyo psicológico. Y algo que yo le digo, yo trabajo en un hospital público donde tengo estudiantes, les digo que muchas veces como cirujano te gana el ego y crees que la cirugía va a cambiar la vida. Cuando te das cuenta que lo que cambió fueron los cambios de hábitos que a lo mejor tú no influiste mucho. Le diste el atajo para que lograra bajar de peso rápido, que a lo mejor por lógica consume menos calorías porque le hiciste un estómago más pequeño, va a bajar de peso con mayor velocidad, pero que lo que perdura, lo que hace que el paciente se quede contigo, te avise, es la parte humana.
Entonces, nosotros como cirujanos, primero tenemos que ser buenas personas, hacer ese enlace con el paciente para que él tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Estoy subiendo otra vez de peso, miren, y te manden las fotos, o sea, se sienta motivado y respaldado por su médico que fue el que lo vio. Entonces el equipo multidisciplinario es fundamental y el llanero solitario ya no existe, No debería existir. no debería de existir. ¿No? Digo, yo coincido con tu opinión. Siento que los médicos cada vez tenemos que entender que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, tú y yo hemos operado juntos muchas veces y cada vez es más frecuente que no nada más operar con otros cirujanos, sino además en el posoperatorio apoyarte en otros especialistas. Y en el caso de la cirugía bariátrica, este apoyo no nada más es en el posoperatorio inmediato, sino en el seguimiento a largo plazo. Es correcto. De hecho, desde antes de hacer una valoración, se valora por el equipo que es médico internista, nutriólogo, psicólogo. Una vez que ellos lo valoran, le dan visto bueno, el paciente puede pasar a quirófano, pero el seguimiento es importante que lo veamos también como equipo. Ahora, ¿qué tan frecuente es que el paciente vuelva a subir de peso después de una cirugía bien realizada? En números fríos, yo creo que, por ejemplo, la que se llama manga gástrica anda entre el 60 y el 80% de éxito, o sea, fracaso entre un 30 y 40%. O sea, sí tiene una buena tasa de éxito hablando de obesidad. Y el bypass es más exitoso, pero necesita mucha disciplina y que el paciente te avise. Porque desconozco por qué ha sido difícil, pero luego el paciente cree que no necesita vitaminas. Por más que se les explica, hay un sitio en tu intestino que se saltó, que no está absorbiendo nutrientes, tienes que tomar para toda la vida mínimo hierro, ácido fólico, calcio, y no mezclarte calcio con hierro, les das las explicaciones básicas. Y aún así pacientes que te llegan con anemia o que se me cayó el cabello o sabe que doctor no sabía que tenía que tomar vitaminas. Entonces eso es un poquito complicado. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El paciente tiene que entender que al empezar a comer menores cantidades, lo que tiene que ahora hacer es seleccionar muy bien la calidad de lo que está comiendo, porque esa calidad tiene que ser ahora óptima para suplir pues un volumen más pequeño, ¿no? ¿Estás de acuerdo tú en que pues el paciente tiene que checar muy muy bien pues qué es lo que está comiendo y por supuesto pues no nada más pensar que lo va a poder hacer solo, ¿no? Tiene que apoyarse en expertos y el estar teniendo un seguimiento para que también sus exámenes de laboratorio le demuestren. Hay médicos que a lo mejor operan un paciente y lo dejan y no lo vuelven a ver, pero eso es lo que hace que a lo mejor no sea un buen resultado. Pero cuando se le da un buen seguimiento al paciente, las cirugías son cirugías exitosas, efectivas y seguras. Es correcto. A mí me llamó la atención, hace poco tiempo salió la nueva pirámide alimenticia. En sí, si se dan cuenta, es poca la modificación que hubo. O sea, todos hemos sabido que hay tres macronutrientes, vitaminas, proteínas, grasas, que esas se van a absorber en el cuerpo y se van a almacenar como glucógeno, como glucosa que se transforma en grasa y la proteína al músculo. Entonces, el que sorprenda a la sociedad estos cambios, a mí como médico también me ubica en que tenemos que hacer más énfasis en la nutrición como primera instancia, tanto antes como después de la cirugía, porque si tú al paciente no le enseñas al comer balanceado, a las cosas muy básicas de come de 1.5 gramos de proteína por kilo ideal. ¿Cuándo es? Ah, mira, una pechuga, en la mañana cómete un huevito, la grasa y los carbohidratos son fáciles de cumplirlos. Esos detalles hacen que el paciente entienda y le vaya mejor. Ahora, ¿tú qué opinas del paciente que a lo largo de su vida no ha podido nunca seguir una dieta y no ha podido nunca bajar de peso y que de repente ve en estas opciones, ya sea la cirugía o los nuevos medicamentos inyectables o tomados, como una solución que se lo va a solucionar? ¿Estos pacientes consideras que van a tener éxito o tienen más riesgo de que sean los que no les funcionen las cosas? Por mucho tienen más riesgo a que no funcione. Hay que ver también si no es algo genético, o sea, sino que es muy raro, pero hay trastornos genéticos que sí pueden dar alteraciones en el centro de saciedad. Ver la parte emocional. El psicólogo te puede orientar hacia si está pasando algo el paciente o no. Y ver bien qué es lo que ha pasado. Me ha tocado dos, tres pacientes que tienen el espectro entre Asperger o algo del espectro autista, que el psiquiatra los valora, se estabilizan y se logra hacer la cirugía con éxito, con seguimiento a largo plazo. Porque obviamente no va a tener una respuesta
igual a las emociones y, sí y se ha visto que hay un aumento en los riesgos de que pueda tener una distrofia, dismorfia corporal, algo así, que puede fracasar la cirugía. Ahora, ¿qué cambia y qué no cambia después de la cirugía bariátrica? Y mi pregunta lleva este sentido. Si el entorno y los hábitos no cambian, se vuelve un problema para el paciente que ahora tiene pues una herramienta que no sabe utilizar, ¿no? Porque yo la cirugía bariátrica la entiendo como un instrumento, una herramienta que el paciente puede utilizar para poder comer mejor. ¿Qué sucede si su entorno no cambia? ¿Esto tiene algún efecto? ¿Y cuál es la importancia de que el entorno y la familia genere una red de apoyo en torno al paciente? Somos una sociedad rara en México que, por lo que decía hace rato, que normalizamos la obesidad y a lo mejor hasta satanizamos el paciente que está en normopeso. Me pasa muy frecuente que el paciente empiece a bajar y obviamente cuando pierdes peso vas a perder tanto grasa como masa muscular, que te ves demacrado. Entonces, los comentarios que hacen las personas hacia el aspecto de otros tienen mayor peso que el que creemos. Entonces, mucho paciente se ve limitado, frustrado, hasta me dice, doctor, ¿qué es que quiero comer más? Pero vas bien, o sea, todavía te falta un poquito. No, es que ya no quiero bajar más por este peso social que es el sentirte señalado. O sea, el Entonces, entorno está influyendo en eso. muchas veces sí, influye el entorno. Esa es una parte. Y otra es que, pues obviamente es difícil comer sano. Entonces también que el paciente es complejo el hacer una dieta exclusivamente nutritiva o llevar el plato del buen comer. No es tan fácil como el comer chatarra, ¿no? Que son los alimentos platables que se le llama. Entonces, esa es una parte compleja y la entiendo totalmente. Y es que es costoso comer bien, ¿no? Sí. Definitivamente cuesta más comer bien que comer mal. Y aquí hay otra pregunta que creo que es muy importante hacerte. Hay personas, tanto pacientes como familiares o como personas que opinan, ¿no?, que pueden pensar que cuando un paciente que se sometió a una cirugía bariátrica o que está recibiendo un tratamiento médico para bajar de peso, que no consigue bajar de peso o que baja inicialmente y después recupera el peso, eso quiere decir que la cirugía estuvo mal hecha y la culpa se va a que el cirujano no era suficientemente capaz o suficientemente hábil. ¿Cuál es tu opinión con esos comentarios que se pueden tener de repente? Ah, ha tenido una evolución en esa respuesta. Yo creo que al principio, pues, no tienes tanta experiencia y crees que en verdad pasó algo mal. Cuando te empieza a pasar a ti, dices, pues a lo mejor el paciente, o sea, no fue que culpa del médico, ¿no? Del otro cirujano, sino algo pasó entre el entendimiento del paciente y tu responsabilidad. Y ahorita yo creo que es mutuo, ¿no? Muchas veces uno selecciona mal al paciente, el paciente no te entiende, tú crees que explicaste muy bien y no te entendió, pero he visto pacientes de otros compañeros que están perfectamente operados, que a lo mejor el estómago, porque eso también pasa, ¿no? Por ejemplo, la manga gástrica, que es el procedimiento bariátrico que se hace en 70% de los procedimientos, es el más común, que tú la ves y a los 3 4 años se sabe que tienes picos de grelina. Yo siempre digo, a los 2 o 3 años, a los 5 y a los 7 tienes picos de grelina, vas a tener hambre. No es que el doctor no te la hizo bien, O sea, se es vuelve a producir esta hormona. claro, en el intestino delgado se empieza a producir la hormona, vas a tener apetito. No es que te creció el estómago. He hecho estudios donde el estómago, a lo mejor de 250 le mide 350, ¿no? Pero es mínimo lo que creció, es un músculo y puede volver a crecer. Hacer entender al paciente, todo está bien, tienes apetito, tienes que aprender a controlar el apetito. O sea, tienes que ganarle al centro de saciedad, entender qué es un impulso y ganarle. Y para esto estos fármacos funcionan bastante bien, ansiolíticos, apoyo familiar, hay varias opciones. Ahora, voy a pedirte algo que a lo mejor es muy complicado y es pedirte una predicción hacia el futuro, ¿no? Ok. Hacerte no sé, de adivino. ¿Qué piensas tú que va a pasar durante los siguientes 10 a 15 años con el tratamiento de la obesidad? ¿La cirugía va a ser igual de frecuente? ¿Va a ser menos frecuente? ¿Va a seguir siendo la solución? ¿Va a modificarse? ¿Se va a sumar? ¿Qué piensas tú que viene en los siguientes 10 a 15 años? Yo lo veo como un problema de salud, o sea, siempre me baso en números porque es más fácil acordarme así. Si ves las proyecciones de obesidad
por década siempre le hemos ganado a la peor proyección. O sea, se pensaba que ahorita va a haber 36% de obesidad, hay 37 en hombres, 41 de mujeres. O sea, se quedaron cortos las peores predicciones. Yo creo que la obesidad va a seguir creciendo. Los fármacos son caros, aunque en la India ya se liberó la patente de lo que es el semaglutide, va a tardar en llegar a México. La educación también tiene mucho que ver. No porque tengas un medicamento que sea hacia cierto punto anorexigénico, que sea un facilitador del uso de la insulina, que te ayude en muchas formas, eso va a solucionar todo. Entonces, yo qué creo que va a pasar, creo que vamos a seguir subiendo en los grados de obesidad, va a haber mayor opción de farmacología, van a ser los medicamentos más baratos, la cirugía va a existir, pero va a tener un nicho diferente. Está bien claro que en Estados Unidos las aseguradoras y los que venden productos de grapeo, por ejemplo, tienen que ha bajado en un 60% la cirugía bariátrica, muy seguramente por los medicamentos, pero los estudios a largo plazo van a hacer que los medicamentos se empiezan a dejar de usar porque ven que es algo crónico. Entonces, muchos pacientes dicen, no, yo ya quiero bajar de peso ahorita, o no estoy dispuesto a inyectarme de por vida. Entonces, la cirugía va a tener su nicho, los medicamentos van a seguir existiendo, pero la obesidad yo creo que va a seguir en aumento. Probablemente incluso va a ser hasta más efectiva la cirugía, ¿no? Porque va a tener una mejor forma de entenderse en quién se debe de utilizar y por lo tanto va a ser a lo mejor un resultado mejor y también vamos a saber en quién se deben de utilizar los medicamentos y en quién se deben de combinar. Entonces, creo que el futuro del control de peso es promisorio, es algo interesante y hemos leído todos, ¿no? Pues estas cosas que se están viendo, que en muchos supermercados, sobre todo en Estados Unidos, están vendiendo menos comida. Por ahí leía yo una proyección también de las aerolíneas que están pensando en que van a gastar menos en combustible porque en general el peso de la población está tendiendo a ser un poco menor, pero como dices, siempre va a existir este problema, aunque cada vez con soluciones mejor probadas y más efectivas, ¿no? Entonces sigue habiendo un campo muy, muy promisorio para, pues, para seguir tratando de resolver esto, ¿no? Así es. Creo que nos has dado un panorama bastante claro, bastante interesante de lo que es el control de peso, la cirugía de obesidad. Y creo que por último a mí me gustaría que hablaras un poco hacia el paciente que está pensando en que necesita un tratamiento. ¿Cómo debe acercarse a él? ¿Qué tiene que considerar? ¿Qué tiene que buscar para decir, me tengo que operar o tengo que ir a buscar una persona que me ayude? Yo lo que les digo a los pacientes es que estas redes sociales son muy divertidas, está muy bien que, vaya, te sirvan para como recreación, pero también para aprender. Entonces se puede aprender, se puede tener mayor conocimiento buscando obviamente fuentes con un buen respaldo. Entonces, que el paciente llegue más educado nos ayuda a nosotros para también poder decirles qué es lo que mejor le podría funcionar, porque muchas veces ni sabe el paciente qué quiere. Hay pacientes que llegan con cirugía plástica, con 35 de IMC, que no se pueden operar. O a mí me llegan pacientes casi con normopeso que quieren operarse. Entonces, esa sería como que la primera. Invertir tiempo en educación hacia el paciente y una vez que ya la población tenga buen conocimiento, cuando te llega qué se le ofrece, decirles, mira, hay dos panoramas. Tú tienes estadificarlo porque es la forma más sencilla en que tú puedes más o menos predecir cómo le va a ir. Tienes tanto sobrepeso, estás en obesidad grado 2 o grado 1 o grado o superobesidad o grado 4. Yo te puedo ofrecer con la cirugía que se llama manga gástrica llegar a este peso en números, porque es lo que te dicen los números, con el bypass gástrico y esto con inyecciones. ¿Tú qué quieres? Ya que, no, pues yo quiero llegar a cierto peso, ok. Es improbable que con solamente inyecciones lleguemos. Podemos hacerlo como una coadyuvancia, que te ponemos las inyecciones para mejorar tu salud y en lo que tú te animas o decides o te das cuenta cómo te va. Si sigues perdiendo peso, excelente. Si no, está la opción o sigue estando la opción de la cirugía, pero nunca cerrarte a imponer tu decisión sobre lo que es la decisión de alguien que viene a pedirte ayuda. Siempre es darle el panorama de lo que tú sabes como médico y juntos decidir sobre qué es lo que más se acerca a lo que el paciente desea. Y trabajar de forma colaborativa, ¿no? Educar al paciente y que el paciente diga, pues, qué es lo que quiere y que sepa. Y sobre todo orientarlo, ¿no? Sí, Orientarlo hacia decirle,
dónde debe de hacerse la cirugía. Tienen que ser en centros que tengan experiencia, que sepan que el material que se utiliza es el material correcto y que además tienen pues todo para poder resolver una complicación, que afortunadamente las complicaciones en cirugía bariátrica cada vez son menos frecuentes y con gente experta como Luis Herranz Miguelena son menos frecuentes, pero no está exento de que siempre exista la posibilidad y por ende tener un lugar en el que se pueden resolver este tipo de problemas es fundamental. Gente experta, gente ética y lugares que tengan la capacidad para hacerlo. Creo que nos has dado un panorama muy claro, Luis, y de verdad queremos agradecerte por haber aceptado participar aquí en Medicina 360, que lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Hablar sin mitos, sin prisas y todo basado en evidencia para poder hacer que este programa, esta conversación, ayude a que los pacientes entiendan mejor y comprendan qué es lo que tienen que hacer para tener una mejor salud. Muchas gracias, Luis. No, pues un placer y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Encantado.